Buenas tardes, bienvenidos una vez más a Casa Árabe. Hoy acogemos la tercera conferencia del ciclo Grandes Capitales del Mundo Islámico Medieval, pasado y presente, que Casa Árabe coorganiza de mayo a noviembre con la Fundación de Esculturas del Mediterráneo y con la colaboración del Grupo de Investigación Sísifo del área de Arqueología de la Universidad de Córdoba. El objetivo del ciclo en su conjunto es abordar de la mano de especialistas a nivel mundial en la materia la historia de una selección de ciudades más importantes de la historia del Islam y que en algún momento se erigieron como capital de un importante reino o imperio medieval. En ella se examinará tanto su época de mayor apogeo como su expansión urbana y desde una visión crítica y actual la conservación del patrimonio y los vestigios de las ciudades que han llegado hasta nuestros días. Según cada caso particular, se analizará también el estado de su patrimonio, su abandono o expolio como consecuencia tanto de guerras o la presión inmobiliaria en ciertos casos. La conferencia de hoy está dedicada a Murcia, una gran capital andalusí de fundación omeya, y para ella contamos con la presencia de Julio Navarro Palazón, científico titular de la Escuela de Estudios Árabes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Granada. Aunque probablemente su historia como capital árabe es poco conocida, Murcia, que en las fuentes árabes se conoce como Madina Mursilla, fue fundada en el año 825 por Abderrahmán II, el cuarto emir omeya de Córdoba, como sede del gobernador y de las tropas destacadas en la cura de Tutmir, que es la demarcación territorial que entonces correspondía al territorio de la actual región de Murcia, la provincia de Alicante y parte de Albacete. La ciudad de Mursilla alcanzó un importante protagonismo político, sobre todo durante el emirato de Mohammed bin Saad bin Mardanis, en la segunda mitad del siglo XII, en el contexto de las segundas taifas, consolidándose como capital de Sark al-Ándalus, que es la parte oriental de Al-Ándalus, entonces frente al poder almohade. Más tarde, Ibn Hud al-Mutawakil, en el siglo XIII, se alzó de nuevo desde Murcia en contra del imperio almohade, uniendo bajo su corto gobierno a la mayor parte de Al-Ándalus. Poco después de su asesinato se produce la conquista castellana del reino de Murcia, que es en 1243. La investigación arqueológica ha hecho posible uno de los primeros intentos precisos de aproximación a una Madina medieval en Murcia, aportando importantes novedades sobre el urbanismo islámico en la ciudad. En la conferencia de hoy, Julio Navarro también abordará el análisis de la gestión e integración de los restos arqueológicos andalusíes en la ciudad actual, con especial mención a los museos de Santa Clara y San Juan de Dios. Julio Navarro Palazón es doctor de Arqueología Islámica y responsable del Grupo de Investigación Laboratorio de Arqueología y Arquitectura de la ciudad, adscrito a la Escuela de Estudios Árabes de Granada. Es uno de los principales especialistas en arquitectura y urbanismo islámicos, tema sobre el que ha dirigido diversos proyectos de investigación, congresos y monografías. Sus trabajos arqueológicos se han desarrollado desde Jordania a Marruecos, destacando especialmente sus estudios sobre la ciudad de Murcia y otros yacimientos del entorno, como son el despoblado de Sillasa o el castillejo de Monteagudo. Antes de pasarle la palabra, me gustaría agradecerle su presencia y participación, y así como a todos ustedes por acompañarnos hoy. Espero que la disfruten. Gracias. Gracias. Ustedes, especialmente a quienes en la Casa Árabe me han recibido y posibilitan esta conferencia y poder hablar aquí en la capital, Madrid, de una de estas capitales históricas como fue. Con la magnífica introducción histórica me puedo quitar unos minutos de introducción histórica, que además lo ha hecho magnífico, ha dado unas pinceladas de lo que fue la historia de la ciudad, su fundación, los dos grandes momentos en donde en las segundas y terceras taifas tenemos una capital importante, frente en la primera, en las segundas taifas tras la caída almohade, es una situación de enfrentamiento, el Sark al-Ándalus con Murcia, con Sevilla en la parte occidental almohade, el fenómeno tan interesante en esas fechas que se ha dado de mediados del siglo XII y 2 decenios más, que es el periodo que dura esta importante taifa controlando el Sark al-Ándalus, la parte oriental, y la realidad arqueológica que ha quedado, que habla de este esplendor y de este momento. Pero realmente con las pinceladas me parece que lo has hecho mejor que yo, que soy difícil
de resumirlo, y tú lo has hecho muy bien. Gracias. Se me ha pedido que hable de la historia y de la arqueología de esta ciudad y a la misma vez de aspectos de conservación, gestión y explotación turístico, didáctico de estos restos. Es mucho y la verdad que es difícil en una hora hablar de todo esto, y esto me obliga a que haga simplemente unas pinceladas que creo que a la mayoría de ustedes les sabrá poco, pero no tengo cualidades para en poco tiempo hablar de tanto y me obliga algo decir de todo ello, porque me lo advirtieron muy bien, que no solamente tratara los temas arqueológicos, sino cómo se han integrado. Y bueno, no sé si lo conseguiré hacer del todo bien, pero lo intentaré. En esta foto he seleccionado con la idea de que vean que la mitad inferior es esa realidad arqueológica de la que vengo a hablar, en una ciudad viva como es Murcia, donde emerge la catedral con esa magnífica fachada barroca, su torre, y donde convive de alguna manera esta historia pasada, que normalmente se han conservado restos en su subsuelo, y la ciudad que ha continuado viviendo. No estamos en un yacimiento arqueológico al uso, que podamos ver una ruina. Estamos en una ciudad que nunca ha dejado de ser ciudad y de ser una ciudad viva, y por lo tanto una ciudad de estas características siempre sufre una tensión, incluso cuando hay voluntad de recuperar su propio patrimonio, de integrarla en la ciudad viva, el pasado y el presente, cómo integrarlo. Creo que ha habido algún que otro éxito en Murcia de integración, y en otros casos pues se ha tenido que destruir, porque difícilmente la cantidad de restos arqueológicos que salen los puedes conservar o no los puedes de ninguna manera integrar, porque no es compatible una ciudad viva que requiere una serie de infraestructuras. Y por lo tanto, en la mayoría de los casos, los restos arqueológicos se han documentado y una vez documentados se han destruido. Y después los casos en donde se ha seleccionado algunos, su integración pues ha tenido éxito en algún caso y en otros muchos no. Bien, con esta imagen presento ese pasado y ese presente de la ciudad. Una ciudad que está dentro de este ciclo de grandes capitales, porque su historia es cierto que lo avala. Murcia, en estos periodos, tuvo un protagonismo no solamente en Al-Ándalus, sino en el resto de las relaciones mediterráneas, sobre todo en el periodo mardanisí, porque esta taifa tuvo mucho interés de entablar relaciones muy fuertes con los reinos cristianos, porque realmente su enemigo potente era los almohades, que controlaban toda la parte occidental. Este periodo, ya veremos, pues tiene una especial incidencia en donde yo creo las relaciones en todo el Mediterráneo, especialmente con Italia y con los reinos cristianos peninsulares. Eso está bien documentado también en las fuentes, pero incluso la arqueología demuestra que existieron estas relaciones muy estrechas, especialmente en este periodo. La razón de que Murcia es una capital, una gran capital, queda justificado con esta historia, y después lo que sí creo es que la ciudad tiene una historia arqueológica, unas circunstancias arqueológicas que han permitido un estudio a lo largo de varias décadas que es diferente a favor de lo que se hizo en Murcia, de lo que ha sucedido en otras ciudades andalusíes. El primer factor es que Murcia es una fundación árabe del siglo IX y que no se funda sobre un solar de ciudad romana. Eso hace que la tentación en la que se ha caído en la arqueología española de interesarse por el yacimiento romano, menospreciando el yacimiento medieval, que eso es lo que ha sucedido prácticamente en todas las ciudades andalusíes que tenían una ciudad romana debajo, pues de alguna manera
si se hacía algo de arqueología, era en intento de recuperar esa arquitectura que llamaba sin duda más la atención, y también por la propia tradición arqueológica española, en donde sí tenías arqueólogos e historiadores del arte importantes interesados por el mundo romano, pero sin embargo prácticamente era inexistente el interés por este pasado andalusí y mucho más por el arqueológico. Porque no tenemos que olvidar que el desarrollo de la arqueología medieval en España es muy reciente y vino de la mano, en gran medida, de quienes inician los grandes trabajos de restauración de los monumentos que se habían conservado en pie, llámese Mezquita de Córdoba o la Alhambra, y fueron arquitectos, en gran medida debemos muchísimo a Torres Balbás, a toda su actividad restauradora, que le obligó a interesarse por este patrimonio y finalmente incluso por el propio patrimonio enterrado, el arqueológico soterrado, y gracias a estas figuras, o a Félix Hernández de Medina Zara, que en este caso sí se empezó a recuperar unos restos soterrados, explica que esto se hiciera siempre de la mano de arquitectos restauradores. En el caso de Murcia, tal y como explicaba, no existe esa ciudad romana, tenemos unos precedentes singulares, como fue las excavaciones que hizo Manuel Jorge Aragoneses en los años 60 en Murcia, en la muralla de Santa Eulalia y el cementerio de Santa Eulalia. Es quizás una de las primerísimas excavaciones arqueológicas que se hace en España, referida a un yacimiento medieval, islámico, y eso se produce en Murcia. Pero esta actividad de Manuel Jorge Aragoneses, finalmente él se marcha, viene a Madrid y muere aquí en Madrid, y su obra quedó prácticamente abandonado. Ese museo de la muralla de Santa Eulalia quedó prácticamente en ruinas y fue un capítulo fallido, pero no cabe duda que se hizo una publicación en los años 60 y ha sido siempre un referente para cuando en los años 80 otra vez se reactiva, pues el trabajo de Manuel Jorge Aragoneses fuera un referente en este panorama en donde no había prácticamente nada. La actividad se retoma en Murcia cuando llega en 1975 Ana María Muñoz, gana la cátedra de arqueología. Ella era una prehistoriadora interesada por la prehistoria, el mundo protohistórico, pero fue una mujer muy inquieta y de alguna manera se sentía responsable de intentar salvar las cosas que en ese momento estaban apareciendo en un boom urbanístico en la ciudad, y por lo menos que se pudiera documentar la muralla. Esto coincide con el periodo de transición democrática, unos conflictos continuos que teníamos. Los alumnos primeros de ella, entre los que me encuentro yo, empezamos a movilizarnos y bueno, se hicieron una serie de cosas entre los años 75 y 80. Hasta que se llega a principios de los 80, donde ya se empieza a normalizar las intervenciones arqueológicas. Se crea un servicio de la Diputación, en donde yo trabajé, y finalmente en el 81 se dota una plaza de arqueólogo municipal, que la ocupé yo, y durante prácticamente casi 20 años me ocupé de la arqueología. Entonces, ese yacimiento de carácter medieval islámico, con un servicio municipal y con una persona dedicada exclusivamente a la arqueología medieval, en este caso fui yo, pues permitió un feliz encuentro de intereses y de vocaciones, porque yo también fui un alumno raro, que en el panorama de alumnos que le interesaba exclusivamente la prehistoria o la protohistoria y lo romano, había un alumno raro que le interesaba lo medieval, y eso era extrañísimo. Pues yo ya prácticamente, siendo alumno, con ella ayudando y apoyándome en lo que ella pudo, porque ella no conocía este mundo, pues empezamos ya a trabajar, y en el año 80-81 se empiezan a hacer las primeras excavaciones sistemáticas. Y en el periodo en el que yo estuve llevando el Servicio Municipal de Arqueología, tuve también la suerte de tener el apoyo
de un alcalde que se creyó el tema arqueológico y se hicieron cosas que creo bastante interesantes. Después, Murcia pasó a ser una ciudad más en el panorama desolador que hoy día en general hay en todas partes con el tema arqueológico. Eso no significa que después de mi marcha y prácticamente de clausurar el centro que allí se creó, un centro inarabí de estudios árabes e islámicos, arqueológicos, un número de publicaciones, de exposiciones que hicimos en los años 80 y principios de los 90, esto, ya con los cambios políticos allí, pues se desmantela todo, las colecciones, biblioteca. Y yo tuve la suerte que se crea la Plaza de Arqueología Islámica en el Consejo y me marcho y, lógicamente, estoy muy feliz olvidándome de estas situaciones traumáticas de soportar a concejales y promotores y todo esto. Por lo tanto, la ciudad pues, está dentro de las lógicas de tensiones de intereses y, sobre todo, de desintereses. La arqueología no se la cree prácticamente nadie. Pero, insisto, alguna cosa se ha hecho después y la podré presentar. Hablar de la ciudad de Murcia o de cualquier otra ciudad es importante enmarcarla en su territorio, pero mucho más una ciudad que no se entiende sin su huerta y una huerta que la construye la propia ciudad. Por eso tengo interés de presentar en esa mancha blanca la ciudad en el Valle del Segura, el río, las acequias principales, y esa mancha verde que fue la huerta de Murcia y que es otro de los grandes elementos patrimoniales que está en vía de absoluta desaparición y destrucción sistemática. Si la ciudad de Murcia fue destruida sistemáticamente, ahora ya lo que quedaba, que era en parte su huerta, está también siendo sistemáticamente destruida. Pero estas ciudades medievales islámicas, con estos grandes espacios irrigados que fueron estas huertas, hay una relación estrechísima entre la construcción de la ciudad y la construcción de la huerta. La ciudad se construye conforme la huerta se construye y la huerta hace posible un gran núcleo urbano, una gran ciudad, porque sin la posibilidad de expansión de los espacios irrigados nunca hubiéramos llegado a tener una gran urbe como es la propia ciudad de Murcia. Lo ideal sería que no solamente hiciéramos una buena arqueología, se pudiera hacer una buena arqueología en la ciudad, sino que se pudiera hacer también una arqueología de esos espacios cultivados que están desapareciendo sin una documentación seria y rigurosa. Una imagen de 1928 de la ciudad y la huerta, en donde he pretendido simplemente señalar el perímetro de la Madina y del gran arrabal de la Rixaca en esta tonalidad verde. Como ven, las manchas verdes de espacios cultivados en 1928 estaban en toda esta zona del arrabal, que para esta fecha, podemos decir, la ciudad todavía no había rebasado la expansión a la que llegó en el siglo XIII. Es decir, la Murcia andalusí en el XIII tiene este perímetro amurallado y tiene este arrabal amurallado con una extensión, como pueden ver, muy importante de arrabal y además muy densificado ya para el XIII el propio arrabal que veremos en uno de los hallazgos más recientes, que ha sido el más conocido, el de San Esteban. Pero hay un fenómeno tras la conquista que es un fenómeno regresivo. La ciudad se retrae y grandes barrios del arrabal se perdieron y hasta la actualidad se han mantenido como zonas de huertos que en estos últimos años se estaban transformando, y ahí ha sido donde se ha producido uno de los últimos hallazgos, que es en el Jardín de San Esteban, antiguo espacio de lo que fue el Colegio de la Compañía de Jesús en Murcia, San Esteban, el Colegio de San Esteban en Murcia. Una imagen del plano de la ciudad con sus murallas, el típico, podríamos decir, que es una Madina típica en donde tenemos el elemento base, que es la Alcazaba o Alcázar en esta zona sur.
la Marina con su propia muralla y el arrabal también amurallado. Este alcázar o alcazaba tiene un desarrollo en esta zona. Es una elección del alcázar en la zona de mejor defensa. Tenemos que entender que siempre la alcazaba o alcázar, indistintamente podríamos llamarlo, es un espacio que se entiende a sí mismo con autonomía, no solamente del exterior de la ciudad, sino frente a la propia ciudad. La alcazaba se debe defender del exterior y del interior de la ciudad, porque a veces la ciudad se subleva y la autoridad que vive en el alcázar se organiza y organiza ese espacio frente a la propia ciudad y frente al exterior. Y en estos casos de alcazabas en llanura, controlando el puente, igual que en Córdoba o Toledo, es una organización en donde vemos este desarrollo hacia el puente para controlar lo que fue la gran puerta del puente. Este plano es un plano en donde hemos ido en detalle metiendo las excavaciones que se han venido haciendo y por lo tanto es quizás la única planimetría a escala en donde se ha podido meter los restos arqueológicos a escala de la muralla, de las casas, de los barrios, de todos los elementos que han ido apareciendo a lo largo de los 30 años que venimos interviniendo allí y estudiando. Este es el último gran hallazgo de San Esteban, del cual hablaré más adelante. El alcázar, me centraré ahora en la alcazaba, el núcleo en donde se han producido los hallazgos más espectaculares es esta zona, porque todo este espacio ya en el mismo siglo XIII se fracciona y se le da, en este caso, al concejo. El ayuntamiento sigue estando aquí actualmente, es un edificio decimonónico, pero desde el siglo XIII estuvo, y hoy día tenemos el Palacio Episcopal aquí, pero era la casa del adelantado. Y el tema de la alcazaba en Murcia ha sido muy discutido porque existió por decirlo de alguna manera, un problema, que dificultó entender la propia alcazaba, que en un documento del 13 se hablaba de una cantidad grande, no recuerdo el número de taullas del alcázar. Estas taullas estuvieron aquí fuera del alcázar, pero se entendían quienes estudiaron esos documentos que eran un espacio dentro de... Y eso dio lugar a que a lo largo del XIX y gran parte del XX se pensara en una alcazaba gigantesca para intentar meter todas esas taullas del alcázar. Esto ya... Yo hice un trabajo primero desmontándolo e introduciendo lógica para entender cómo funciona una alcazaba dentro de la ciudad, y en ese momento empiezan a aparecer las primeras murallas. Hay que entender que estas alcazabas en llano, tras la conquista, se fraccionan y el poder real se queda con un pedazo, porque la alcazaba andalusí es un espacio que, tal y como estaba organizado en época andalusí, no le servía a los repobladores, al poder que en ese momento Y al estar en llano, estas alcazabas se podían fragmentar fácilmente por su propia organización interna, con espacios bien diferenciados, con puertas. Entonces lo que se hacía era tapiar las puertas y abrir puertas desde el exterior y, por lo tanto, repartir la propia alcazaba. Y eso es lo que se hizo nada más conquistar la ciudad Jaime I en 1266, tras la sublevación de los mudéjares, y inmediatamente se da parte de la alcazaba al concejo, concretamente la Dara al Sarif, pero todo eso no lo entendíamos hasta época muy reciente, porque no pasamos de un alcázar muy grande a uno más pequeño, que sí era alcázar, pero no supimos ver que todo esto era también alcazaba. Esto en estudios más recientes lo acabamos ya de demostrar y ya no hay duda, y por lo tanto la alcazaba de Murcia se ajusta a las típicas alcazabas que lógicamente controlaban el acceso por la puerta del río. Aquí pueden ver la presencia, tras la demolición de una de las casas,
El hecho de que en Murcia se destruya su casco histórico, que ha sido enormemente negativo, ha tenido solamente un aspecto positivo, que es poder excavar el subsuelo. Las ciudades que conservan su casco histórico es muy difícil poder hacer este tipo de excavaciones, porque si mantienes el edificio histórico no puedes recuperar los restos del subsuelo. Murcia es una de las ciudades que podemos calificar más negativas en la conservación de su centro histórico, pero hay que decir que, aun siendo enormemente negativo ese hecho, posibilitó hacer una documentación y en este caso pues pueden ustedes ver una vista desde la torre de la catedral. En este caso la catedral hay que entenderla como el solar de lo que fue la mezquita Aljama, y una fotografía hecha desde aquí de esta muralla y de las defensas de ese gran alcázar, que era absolutamente irreconocible en la ciudad, tal y como les explicaba, por ser unas defensas que al estar en llano, en el momento que dejaron de servir, desaparecen y se integra en la ciudad, y hasta que no se hacen estas excavaciones a principios de los 80, prácticamente no sabíamos bien ni dónde estaba un elemento tan importante como es la alcazaba. Las alcazabas nosotros las hemos conocido a través de las alcazabas abandonadas, las alcazabas como es la de Málaga o la de Almería, que al estar en altura la ciudad no compite con ellas, se quedan como espacios en ruinas y se han conservado. Pero las alcazabas urbanas, las alcazabas no urbanas, las alcazabas de ciudades en llano, como puede ser el caso de Valencia o Zaragoza o la misma Córdoba, esos grandes espacios que dejan de tener su sentido al pasar a una ciudad ya castellana o aragonesa, pierden su función y, por lo tanto, lo máximo que se hace es reducir, quedarse con un espacio menor, o cuando ya se hace un alcázar nuevo, como es en el caso de Toledo, el alcázar cristiano es una superficie reducidísima en comparación a la alcazaba. Aquí podemos ver la alcazaba de Almería. Esta alcazaba, como la pueden ver, es una ruina, pero sin embargo vemos que todo ese gran espacio de alcazaba solamente en esta zona se mantuvo como espacio fortificado después de época musulmana. El resto de espacio no tiene especial interés y por eso finalmente todos estos espacios quedan en ruinas, pero sin embargo siempre hay al menos una parte de esa antigua alcazaba que sigue funcionando en época cristiana. Y esto es un ejemplo interesante para entender el fenómeno que sucedió en muchas ciudades en donde ya lo único que conocemos es el alcázar cristiano pequeño, como puede ser el de Toledo, y perdida completamente lo que fue la alcazaba, o en el caso de Murcia es que desapareció la totalidad y no quedó resto, porque ya se hace un alcázar en época de los Trastamara, al otro lado más hacia la parte occidental de la ciudad, y la alcazaba ya para esas fechas en Murcia desaparece y no queda prácticamente nada. Esta organización compartida de las alcazabas, fragmentada, con muros que separan unas zonas de otras en función de la dedicación que esos espacios tenían, con sus puertas, al estar en llano, lo que se hacía era cerrar esas puertas y abrir puertas directas, y por lo tanto la posibilidad de integrar y finalmente hacer edificios nuevos permitía que esas alcazabas desaparecieran de la ciudad. Los trabajos recientes que estamos haciendo de estudio de estas alcazabas, como puede ser la de Almería, Málaga y todo esto, nos permite proyectar esa información a las alcazabas desaparecidas y entender los fenómenos de desaparición de estos espacios o de su reducción, porque, por ejemplo, en Córdoba, lo que queda del gran alcázar cordobés junto a la mezquita fue un pedazo que se le dio al obispo y ha sido el Palacio Episcopal, que allí mismo lo pueden ver ustedes, pero es un pedacito de esa gran alcazaba, de ese gran alcázar cordobés. Es interesante, dentro de este alcázar de Murcia, la continuidad de un espacio religioso. En este caso es la iglesia conocida como San Juan de Dios. Es la antigua iglesia de Santa María de Gracia,
que se siguió manteniendo, pero cuando llegan los hermanos de San Juan de Dios en el 17 allí y crean el hospital, finalmente y popularmente la iglesia se conoce como Iglesia de San Juan de Dios, aunque su titularidad es Santa María de Gracia. Y era en origen, lógicamente, esto es una iglesia que se construye en el siglo XVIII de planta central, bellísima, y es el actual museo de San Juan de Dios. Es una iglesia con mobiliario litúrgico, imágenes, todo muy del XVIII, es una de las pocas iglesias que se salvan en el 36 en Murcia, y hoy día está desacralizada y es un espacio museístico. Y en el subsuelo, cuando se hicieron unas obras, lo que aparece en uno de los muros son los restos de este mihrab, de lo que fue el oratorio del Alcázar musulmán, en el mismo lugar. Por lo tanto, esa continuidad en época musulmana, la capilla del Alcázar, que ya la menciona Alfonso X, donde el rey quería que se fueran todos los sábados a celebrar misa por sus difuntos, por el rey, por todo tal, bueno, lo que hacían los reyes en esta época, y cómo los clérigos van a la capilla del Alcázar a celebrar las misas. Todo esto está en los documentos bien atestiguados del 13, y muy probablemente esa capilla del Alcázar del 13 sería la propia mezquita reformada. Lo que sí aparece en excavación dentro de un muro es este arco cegado, es un detalle, y con toda la decoración arrasada y enlucida, que es lo que permitió que esta decoración se conservara y que las pinturas. El hallazgo es de gran valor, el intrados, como pueden ver, con toda su decoración. Son unos restos de un mihrab claramente mardanisí. Los paralelos son enormes con las yeserías del Palacio de Santa Clara del 12, de época mardanisí, y por lo tanto no hay duda en esta época de esplendor y de necesidades nuevas para el Emirato de Ismardanis. Hubo una cantidad de obras de transformación de lo que es la ciudad precedente, sin que se hiciera de nuevo, obviamente, ni el Alcázar tampoco. Lógicamente, hay que pensar que la Alcazaba de Murcia ya existiera desde el siglo IX. La arqueología no tenemos datos para esas fechas, pero hay que entender que la ciudad muy probablemente ya desde el siglo IX está constituida espacialmente tal y como nos llega en el siglo XIII. Otra cosa es la materialidad de lo que llega. Las murallas que nos llegan y que hemos podido documentar son murallas más tardías, pero el lugar y su diseño del perímetro prácticamente yo defiendo que está ya fijado desde el siglo IX. En este caso tenemos un mihrab interesantísimo, conocemos paralelos por los mihrabs de época almorávide, concretamente uno que está perfectamente conservado es el de Tlemcen en Argelia, y en este caso sí se conservan las dovelas en relieve con sus yeserías, esta solución alternante, dovela en relieve tallada y dovelas lisas, en este caso pintadas. En estos mihrab han llegado, pero la pintura está prácticamente inexistente. Estos son unos años algo posterior a lo que son los mihrab de época almorávide, pero no cabe duda que estilísticamente podríamos decir, si no tuviéramos la contextualización arqueológica e histórica en Murcia, creeríamos y podríamos decir, sin lugar a equivocarnos, que estaríamos ante un mihrab claramente almorávide. Porque tenemos que entender que el arte, la manifestación artística mardanisí es un continuismo en lo almorávide, y lo anómalo en el panorama andalusí es la reforma almohade. Es lo almohade lo que irrumpe en la tradición en el occidente musulmán mediante unas soluciones de simplificación. No les voy a hablar de lo que supone, ustedes lo conocerán todos, pero además sería necesario una clase de arte almohade, pero que hay que entender que el elemento rupturista es la reforma almohade. Reforma almohade que en algunos de estos casos yo creo que son los que cuando llegan en 1172 a Murcia, yo creo que son ellos. Es una hipótesis, los que arrasan el mihrab, los que lo pican y los que debieron enlucir. Y gracias a esa damnatio
esas pinturas se han conservado, porque si ese mihrab hubiera tenido más vida, esa pintura se hubiera estropeado. Esas condiciones de buena conservación de la pintura apuntan a que su ocultación tuvo que ser cercana a la fecha de construcción. Por lo tanto, mi hipótesis es que este mihrab es una obra que hay que situar entre 1150 y 1160, difícilmente después de las primeras incursiones almohades y del asedio a Murcia y todo esto, el poder almohade, yo creo que, Mardani sí, habría que situarlo en esta década de 1150 a 1160, pero bueno, en definitiva, se pudiera llevar algunos años después, Murcia cae y es ciudad almohade en 1172, y si los almohades están llegando en esas fechas, probablemente ellos se dedicaron. Por lo tanto, esas pinturas, lo máximo que pudieron, si acierto yo con mi hipótesis, a tener una vida de 20 y algún año al descubierto. Y por esto les digo que tenemos la suerte prácticamente de tener las únicas pinturas de esta época de todo el occidente musulmán, porque en las mezquitas de época almorávide o almohade, pinturas de estas prácticamente no existe ninguna. El mihrab, como lo ven, apareció in situ, me refiero que no estaba desprendido, se macizó el nicho, pero todo esto sí estaba caído, excepto también esta pechina que en el grosor del mudo quedó formando parte de esa cimentación, pero el resto de fragmentos lo que se hizo fue, yo no llevé esta intervención, esto ha sido ya después de mi marcha a Granada, pero acertadamente había muchos elementos que permitían situar esos pedazos in situ, hacer una restitución, y creo que ha sido un acierto esta reintegración de los fragmentos que estaban entre los escombros. Y creo que es uno de los grandes hallazgos que podemos presentar en Murcia, en este caso bien conservado, dentro de este museo de la iglesia de San Juan de Dios. En esta organización que les decía de puente, mezquita y alcázar, en este caso está mal dibujado porque aquí se dibuja solamente el Palacio Episcopal y el Sabat es un mal dibujo, pero es que lo tengo de antiguo y bien, lo digo por si alguien conoce bien la historia del Sabat de Córdoba. El Sabat está en la línea del muro de la Qibla y perfectamente perpendicular, no en oblicuo como está en esta diapositiva, que no la he podido actualizar. Pero que esta organización en las ciudades de Mezquita, Aljama, Alcazaba y Puente es la que anteriormente les he señalado para Murcia. Paso ahora a presentarle algunos de los restos de las murallas que rodearon la ciudad. La arqueología de la muralla, con una problemática que hay, son las murallas que llegan al siglo XIII, pero hay una arqueología, por lo menos yo a lo largo de los años de intervenciones he tratado de desarrollar una arqueología de la muralla, porque es complejo el entender las murallas. En la cabeza de la mayoría de la gente, las murallas en las ciudades se entienden como que hay un proceso de crecimiento, yo hago una muralla, la ciudad crece y hago otra muralla, y finalmente son unos círculos concéntricos con murallas que van creciendo. Esto no funciona, esto no ha sido así, aunque esto está en la cabeza de mucha gente cuando se trata de entender las ciudades medievales y cómo crecen. Yo defiendo que en el momento fundacional lo que se hace es grandes perímetros de murallas, y lo que tenemos es una realidad como en el huevo. En el huevo recién puesto hay una yema, esta que nos comemos, y cuando se incuba sale un polluelo. Pero el huevo es el mismo desde el primer momento al último, con su cáscara hasta que se rompe. En las ciudades medievales es interesante pensar que cuando se funda, se constituye una ciudad, lo que se hace es un perímetro de muralla que elige unos puntos en función de un relieve, de unas características, de unos barrancos, de un río. Hay una constitución del perímetro de la muralla muy bien elegido en función de utilizar los accidentes topográficos para la defensa, invertir lo mínimo en la construcción.
y esos perímetros se mantienen estables. Lo que cambia es la materialidad de las murallas, y esas murallas están en transformación en función de las necesidades de defensa. Igual que hoy día, después de lo de del acto terrorismo de las Torres Gemelas, en nuestras cabezas las cosas han cambiado. En el mundo musulmán, después de 1085, con la caída de Toledo, todo cambia, se percibe que se produce una inestabilidad enorme, y eso finalmente en las historias de las murallas, en sus reconstrucciones, en rehacerlas. Por ejemplo, en estas que al excavar en Murcia pudimos ver una muralla de tierra, que es esta, la pueden ver ustedes, y vemos el forro de hormigón. Las murallas suelen funcionar de esa manera, unas murallas que aprovechan el material, en este caso de una zona sedimentaria donde lo que tienes es limos, y lo que utilizas es el tapial, que con un material muy económico. Lo que no cabe duda es que cuando la inestabilidad en Al-Ándalus, que insisto, tenemos una fecha muy importante que psicológicamente condicionó la cabeza de todos los andalusíes, que es la caída de Toledo, y mucho más, posteriormente, todo el avance del 12, principios del 13, lo que genera es una necesidad de refortificación. Y tenemos en las fuentes muchas menciones a que se construye la muralla. Y quienes muchas veces han tratado de trasladar los datos de fuentes a la realidad arqueológica, eso es el conflicto mayor que se puede uno plantear. Imagínense ustedes cuando tenemos una fuente que dice que en 1350 se está haciendo en tal monasterio su iglesia. Y el documento lo dice clarísimo. Y vamos a ese monasterio y tenemos una magnífica iglesia barroca. Pues muy sencillo, en 1300 se hizo una iglesia, y cuando pudieron y hubo medios para tirar esa iglesia y hacerla al gusto del Renacimiento, pero cuando tú manejas un dato textual y tratas de proyectarlo a una realidad en donde no hay yeserías ni nada que te permitan decir que esto es barroco, Renacimiento o santos y retablos, el conflicto ya lo tenemos. Y esto en todas las ciudades, la historia de intentar fechar las murallas con documentos es un conflicto y es un camino sin salida. El registro textual da una información, pero es el registro arqueológico el que está aportando una información, y las murallas tienen una cantidad de... Y ahora voy a mostrar algunos de esos ejemplos para que ustedes vean esta complejidad. Y bueno, tenemos otro caso de recuperación de las murallas, es en el antiguo convento de Verónicas. Esta es la iglesia del desaparecido convento de Verónicas, el monasterio venía para acá, y en los años 80 pues, las monjas deciden irse fuera por todos los problemas que tenían, las casas muy grandes, ya son los conventos y más de monjas de clausura que se hacían inhabitables dentro de la ciudad, y se marchan y se vende el edificio, muy destruido ya también en la guerra civil. En definitiva, se autoriza la demolición del convento, no de la iglesia, que hoy día es una sala de exposiciones, y ya antes de la demolición, al pasar, ya comprobamos dentro de los muros del propio convento el grosor, y era evidente que se trataba de la muralla. En este caso yo soy arqueólogo municipal en ese momento, entonces lo que defendí era que se retranqueara la zona de edificación a donde hoy día se construyó, se compensara en altura la pérdida de edificabilidad, y por fin Murcia tuviera y pudiera recuperar una vista de sus restos arqueológicos, porque, como ven, uno de los torreones se conservaba bastante bien dentro del propio edificio conventual. Es uno de los pocos casos donde uno de los torreones y parte de la muralla se había integrado, pero desaparecida. Hasta que no se derriba, no encontramos este torreón. Bien, esta es una de las intervenciones que creo que es una buena integración, como habíais pedido que hablara. Creo que es un caso donde pudimos resolver presente, pasado y presente. Se pudo resolver porque hay que reconocer que la ciudad está muy destruida, pero si el casco histórico aquí hubiera estado conservado, el solucionar en altura la compensación de volumen, pues ya ven, probablemente no fuera una feliz solución. Aquí, en una ciudad muy destruida, elevar 2 plantas más
no hay problema porque hay un destrozo generalizado de la ciudad y, por lo tanto, esto no añade. Lo que sí añade es la recuperación de un espacio que es la muralla y hoy día, pues, esa recuperación creo que hace rica la ciudad. Cuando hacemos la excavación de este espacio, como pueden ver ustedes, tenemos la antemuralla típica con sus saeteras, la muralla y sus torreones. Cuando empezamos la excavación, encontramos, lógicamente, la antemuralla con su suelo y la muralla, como la ven aquí, con su torreón. El suelo amortizaba esto y cuando se rompe el suelo, lo que encontramos ya es una muralla más antigua, como pueden ver ustedes aquí. Y fíjense el interés y complejidad que tiene, porque esta muralla tiene un torreón y la nueva muralla la bailan y permite montar el nuevo torreón sobre el viejo y amortizar, como ven, con este suelo la muralla antigua. Seguimos con la excavación y miren ustedes la antemuralla antigua. Con lo cual, antemuralla nueva y muralla nueva, muralla antigua y antemuralla. Con esto es solamente explicarle un poco la complejidad de un espacio, de un pequeño espacio, cuando se hace una buena intervención arqueológica, toda la información que se puede sacar. Pero lo más habitual es que existan dos fenómenos. Un fenómeno que es que la muralla preexistente reciba un forro, que la tapa al menos por un lado y que la sella por arriba. Esto es lo más habitual en una muralla. Y a la hora de decir, y bueno, ¿y esta muralla de cuándo es? Pues la muralla conserva una muralla antigua, otra, y puede incluso no tener solamente un forro, sino dos forros que siguen haciendo este mismo fenómeno de anclaje mediante forro y después en la parte superior, con lo cual la muralla se hace más gruesa y se eleva en altura. Con esto yo trato de explicar a quienes le puedan interesar el estudio de las murallas que hace falta un estudio arqueológico y además alguien que sepa hacerlo, porque el tema no es solamente que se haga arqueología. La arqueología es un instrumental que si no sabes dialogar, si no sabes entablar el diálogo con el yacimiento, pues el yacimiento permanecerá mudo porque además tú no entiendes ni sabes hablar con él. Pero les presento este panorama de complejidad, otra muralla de la ciudad, en este caso de la Alcazaba, junto al río. Todo esto fue el antiguo Alcázar y aquí estaría la puerta del puente. En este caso, un refugio de los que se hicieron en la Guerra Civil, en el 36, un gran refugio, en lo que es la Glorieta, para hacer un aparcamiento. Se destruye ese refugio del 36, se hace el aparcamiento y aquí en este extremo apareció restos de lo que era la muralla del Alcázar y finalmente una integración en el parking. Es otra opción de las que se han hecho. Bueno, no es que sea ideal, pero tampoco es mala, entendiendo también, y eso lo tenemos que tener muy presente, que restos de esto, que son restos interesantes, pero no tienen, es que un resto después hay que conservarlo y tienes que mantenerlo, y este resto no tiene la suficiente categoría para generar un espacio museístico y por lo tanto tienes que o taparlo o integrarlo en algo que garantice su mantenimiento, la función ajena a la propia muralla, que en este caso es el aparcamiento. No me parece una solución mala que en este caso en Murcia tenemos. Otro caso de la muralla de la Marina. Este es el Hotel Rincón de Pepe y creo que es un caso que para mí es de los que más me gusta, donde pueden ver la antemuralla con sus saeteras y la muralla con sus torreones. Se hizo una bóveda, yo creo que bien trabajada, en hormigón, y se creó un espacio que me parece que dignifica esta sala de reunión y para tomar café del hotel, y a la misma vez la solución arquitectónica es respetuosa y funciona bien. Es un caso que me parece interesante y recomiendo a quienes les gusta esto que se acerquen al Rincón de Pepe, Hotel Rincón de Pepe en Murcia. No llevo comisión, ¿eh? Bueno, esas pinceladas sobre las murallas, por las defensas de una ciudad importante como fue Murcia. He tratado de explicar cómo las murallas tienen una complejidad a lo largo de su historia y que hace falta una arqueología muy seria de investigación de las murallas, no solamente en el caso de Murcia, sino de cualquier muralla.
lo digo para si entre ustedes hay arquitectos que alguna vez, el tema de las murallas es un tema complejo y muchas veces es muy difícil de descubrir esa complejidad porque en la mayoría de los casos la muralla sabe su complejidad cuando la destripas, cuando está arrasada, porque cuando todos esos forros tapan el alma de esa muralla con todas las fases más antiguas es muy difícil verla. Cuando está arrasada, cuando de alguna manera la decapitan y te la encuentras en planta, es el momento en donde sí puedes ver si hay un ojo fino, una limpieza y una metodología arqueológica que permita verlo. Tengo mucho interés de presentar el tema del zoco, de la mezquita Aljama, y fíjense ustedes, intencionadamente he hablado de mezquita Aljama y la formación del zoco. Por una sencilla razón. Yo cuando hablo de urbanismo y hablo de urbanismo islámico, como ven ustedes, yo por lo menos sí quiero ser consciente que utilizo, no yo, se viene utilizando el término de que existe, que hay un urbanismo islámico porque se emplea ese término, pero ha habido quienes han cuestionado que realmente exista una ciudad islámica, que exista un urbanismo islámico, que podamos encontrar elementos en su forma y en sus funciones que expliquen que esa ciudad es islámica. Ha habido investigadores serios que lo han cuestionado y han dicho que no, que realmente no existe una ciudad islámica, no que no existan musulmanes y que vivan musulmanes y que sea una comunidad mayoritariamente musulmana la que habite, pero lo que cuestionan es que podamos decir que hay unos rasgos en ese urbanismo que les permitan. Yo, que es un tema de investigación mía, tengo un librillo sobre el tema de la ciudad y donde planteo todas estas hipótesis mías, nuevas, es que yo doy razones en las que explico por qué sí creo que existe un urbanismo islámico. Y cuando utilizo ese término es porque hago alusión a una realidad religiosa que explica ese urbanismo. Quienes cuestionan el urbanismo islámico dicen que bueno, la mezquita Aljama tiene un paralelo en la ciudad medieval cristiana con la catedral y que bueno, que el espacio comercial, que siempre cuando hablamos de la ciudad islámica hablamos de los zocos son uno de los elementos que más caracterizan a la ciudad islámica. Todo esto ustedes en cualquier manual lo habrán leído. Y los que critican, insisto, dicen que no, que la catedral podría ser un elemento paralelo a la mezquita Aljama y que los espacios comerciales en la ciudad cristiana que existen, que tal bien. Y dan otros argumentos de menor caladura para decir que no hay elementos. Y yo les digo a ellos que no es verdad. En primer lugar, la catedral no existe en todas las ciudades medievales. La sede episcopal y, por lo tanto, el edificio donde está la sede del obispo, la catedral, no está, ni muchísimo menos, en una ciudad. En todas las ciudades musulmanas tiene que haber mezquita Aljama en la ciudad medieval musulmana. La mezquita Aljama es imprescindible en un núcleo que se quiera considerar mínimamente ciudad y después tenemos mezquitas aljamas también para la práctica de grupos de alquerías, bueno, sería otro tema, la función de la mezquita aljama en el mundo rural. Pero bueno, una ciudad, para que tú la llames Madina, tiene que tener el minbar, tiene que tener el lugar donde se proclama la jutba en el viernes y, por lo tanto, tener una mezquita aljama. La mezquita aljama genera una realidad de práctica religiosa que es que todos los viernes toda la población de la ciudad y del entorno de la ciudad se concentra y la base de una actividad comercial, ustedes lo habrán visto, en el momento que tenemos la menor concentración, por cualquier motivo, mañana dicen de no sé qué concentración en cualquier sitio, inmediatamente vienen los vendedores, los puestos ambulantes. Hay un movimiento absolutamente espontáneo de un comercio itinerante que inmediatamente te encuentras, incluso las zonas hoy día de botellón de los viernes y los sábados, que es algo que absolutamente que surge de manera espontánea, pues inmediatamente tenemos lleno este kiosco de esto, de lo otro, que son coches como furgonetas que se abren también.
Esa actividad comercial, que la seguimos viendo, que es enormemente espontánea, imagínense ustedes en la ciudad medieval, cuando no es algo provisional o que aparece y desaparece, no. Tenemos una convocatoria todos los viernes en un lugar y único lugar de la ciudad. Eso genera que desde toda la periferia de la ciudad, a través de los caminos que entran y llegan a la mezquita Aljama, tengamos unas arterias que inmediatamente se convierten en lo que llamamos zocos lineales. Son unos espacios preferentes que con 4 o 5 metros de profundidad se convierte en un espacio que tiene un interés comercial y que no se ocupa para otra función que no sea para comercio, porque las casas se pueden. Entonces, no cabe duda que esa práctica religiosa de la oración del viernes sí genera una actividad comercial como es el zoco del que estamos viendo, y eso no lo produce jamás la catedral. Un fiel católico del siglo XIV podía morirse y llegar a los altares sin pisar una catedral jamás. No hay nada en la piedad cristiana, católica concreta, por ponerlo en la zona de área católica, pero tampoco en el mundo oriental ortodoxo, que obligue a un cristiano a una práctica en un lugar único. Es una práctica parroquial donde hay unas colaciones, donde hay una iglesia, donde hay unos compromisos en la práctica sacramental los domingos, pero no existe un lugar. Por lo tanto, la práctica es dominical y dispersa a lo largo de la ciudad, completamente diferente, y que además obliga a que la población dispersa venga a la ciudad, cosa que, insisto, en la práctica cristiana no existe nada parecido. Por lo tanto, yo defiendo esta presencia del zoco, ese zoco del que estoy hablándole a ustedes, este zoco que viene por aquí, que viene tal, bueno, este zoco, ahora miren ustedes las excavaciones que hice aquí. Todo este frente en la línea de zoco es esto, aquí pueden ver la planimetría, está destinado a tiendas. Y conforme hicimos excavaciones en otros puntos, las tiendas aparecían. Pero el mayor interés que tiene este tipo de arqueología, cuando te lo planteas seriamente, interrogas al yacimiento arqueológico y tienes oportunidad de hacer unas excavaciones medianamente dignas, porque todos esos factores son necesarios. Si no puedes hacer excavaciones o no las tienes con unas mínimas condiciones, pues no puedes sacar nada. Pero es que además de que tengas eso, lo que hace falta es que tú tengas capacidad de dialogar con el yacimiento, porque en arqueología se encuentra lo que se busca. Si no buscas, si no tienes un discurso tú previo, si no tienes capacidad de plantear hipótesis y diálogo con el yacimiento, pues el yacimiento no es un toro que sale y te topa y dices, aquí estoy yo, ¿no? Tú tienes que dialogar y descubrir todo eso. Bien, en este caso, cuando entendemos toda esta problemática, descubrimos estos zocos. Lamentablemente, sobre arqueología del zoco, pues después de miles y miles de excavaciones que se han hecho en la península, pues le puedo decir que no hay prácticamente casi nada publicado. Casi nada hay publicado. Y es porque no hay una buena práctica arqueológica, aunque sí hay mucha excavación arqueológica. Bien, lo que les venía diciendo, en estas excavaciones hemos podido ver en muchos casos qué hay debajo de la tienda, porque la ciudad es más ciudad cuanto más espacio comercial hay. La ciudad se hace cuando los espacios comerciales son mayores. Y en muchos casos hemos encontrado, por ejemplo, en uno que recuerdo perfectamente, no he traído la diapositiva, se me olvidó, es el cementerio está debajo y el espacio comercial terminó amortizando un cementerio. Y esto en una ciudad medieval islámica tiene mucha enjundia, porque si hay un elemento especialmente estable en la ciudad islámica es el cementerio por su sacralidad. Pero no nos olvidemos, en todas las épocas el dios dinero ha tenido mucha fuerza, y si finalmente el cementerio has tenido que quitarle 5 metros porque daba a este zoco
y finalmente, en vez de muertos, tiendas que son más productivas, la arqueología nos dice que se hizo, por más que algunos quieran pintar una realidad del medievo islámico maravilloso, absolutamente coránico y demás, no es verdad, y se amortizaba el cementerio y no había, yo creo, grandes problemas, pero claro, tampoco lo podemos preguntar. Agua, por favor, que estoy sediento. Gracias. En definitiva, la arqueología del zoco es importantísima porque es la arqueología clave de la ciudad. Cuanto más zoco, y la construcción de zoco explica también la construcción de la ciudad. No sé de tiempo cómo voy. Son las 20, he empezado a las 1:15, ya voy mal de tiempo, venga. Bueno, la actividad comercial en los alfares. Uno de los temas que yo trato en las conferencias de desmontar es la idea de los espacios artesanales que son ajenos a la marina y que por lo tanto están fuera, están en los arrabales. Yo desde el primer momento le he dicho, la ciudad no nace con arrabales, la ciudad nace con un primer perímetro que entiende, que incluye todo lo posible. Esa ciudad fundacional no solamente tiene cementerios, lo tiene todo, tiene huertos, tiene espacios de expansión, de futura expansión. En estas ciudades, cuando las excavas, descubres que los talleres alfareros, como es este, estaba dentro de la marina sin ningún tipo de problema. No cabe duda que cuando la ciudad, esa zona, ese perímetro, lo que sí sufre esa transformación que les comentaba del huevo, se convierte en polluelo, en este caso la ciudad se densifica, sí empieza a expulsar elementos a su exterior. No cabe duda que la ciudad de fundación nada tiene que ver, excepto en su propio perímetro, que normalmente lo que constituye mediante la expulsión son los arrabales, pero fíjense ustedes, si a alguien le preguntan normalmente por la ciudad, la gente dice, la ciudad es la Alcazaba, la Marina y los arrabales. Oiga usted, no, los arrabales es un signo de vejez de la ciudad. El arrabal no se planifica, el arrabal es un resultado de la ciudad desbordada. Cuando yo ya, en mi planificación inicial, lo que tengo en el interior me desborda, se sale lógicamente, y entonces lo que hago es, en el momento que puedo, es hacer la muralla del arrabal. Pero no se nace con arrabales, como normalmente no se nace con arruga, ni barriguita, ni pelo blanco, ni calvicie. La calvicie y todos estos signos es de la madurez y todos entendemos que estos signos son de cuando uno tiene 60, 70, 80 años, pero un niño no tiene signos de vejez. Y la ciudad joven no tiene. Entonces los arrabales y todos estos son fenómenos que se producen en la expansión, sobre todo en la saturación. Hay que entender que los trabajos de urbanismo en la segunda mitad del XIX y primera mitad del XX se hacen estudiando ciudades vivas, estudiando marinas tradicionales del norte de África o de Oriente Próximo. Pero claro, es que esas ciudades islámicas eran carcamales, por decirlo desde el punto de vista urbanístico. Es como si alguien, un extraterrestre, llegara a un geriátrico nuestro y se fuera a Marte describiendo lo que hay en un geriátrico, la especie humana, y empieza a describir cómo está fatal todo el mundo en las camas, viejo, tal. Y claro, llega alguien y dice, no, es que usted se equivocó, fue a un geriátrico y hizo usted la encuesta en un geriátrico. Es verdad que el personal que vive en un geriátrico es un ser humano, no cabe duda, y que además hay que mimar y querer y proteger y cuidar todo, pero no es un zagal de 20 años. Y esto con el urbanismo sucedió lo mismo. Los estudios urbanísticos tradicionales se hicieron en los geriátricos de las ciudades tradicionales y eso generó una idea de la ciudad islámica absolutamente alejada de lo que son las ciudades fundacionales, que ya lo sabíamos por los documentos, pero también porque ya desde hace mucho tiempo en Oriente se empezó también a excavar ciudades abandonadas y la realidad era radicalmente diferente. Pero no cabe duda que estos estudios, que fueron valiosísimos y muy importantes, de ciudades como Fez, Marrakech, El Cairo, etcétera, etcétera, todo esto distorsionó porque se hizo una encuesta a una realidad muy concreta y muy característica.
Por lo tanto, una de las cosas que yo trato en todas las conferencias es decirles, la ciudad es una realidad dinámica en continua transformación, y trato de poner estos ejemplos de pura biología en nosotros mismos para impactar y que la gente se dé cuenta de que la ciudad en la fase de niño o de adolescente nada tiene que ver con la ciudad, aunque tenga elementos que son los que constituyen a cualquier miembro de la especie humana, cabeza, brazos, todo lo que podamos decir, pero son imágenes diferentes. Los talleres de vidrio. Es interesante ver que no todo el artesanado y estos talleres funciona igual en la ciudad. En el zoco lineal, en las zonas de zoco, en las zonas comerciales, había siempre un interés de convivencia de los espacios artesanales de producción y de venta. Y eso conviven perfectamente. Y en Murcia todo esto lo hemos sacado, al menos en la ciudad del 13, la ciudad que conoce la conquista, todo esto convivía dentro de la Madina. Pero no cabe duda que los alfares sí empiezan a salir más tardíamente y los tenemos ya expulsados, y encontramos los alfares del 10 y del 11, y en el arrabal ya encontramos alfares del 12 que ya en el 13 quedan amortizados y siguen saliendo. Pero hay un artesanado que emplea unos espacios más reducidos que tienen una convivencia muy estrecha con las tiendas, porque de esta manera producción y venta la tienes en el mismo lugar. Pero las instalaciones artesanales que requieren unos espacios amplios son las primeras que sí sufren esa salida, porque lógicamente quien tiene una amplia zona de alfares dentro de la Madina no hacía falta empujarle mucho para que vendiera, hiciera lotes su taller alfarero, se comprara zonas que valían muy poco fuera y trasladaba su taller alfarero sin ningún problema. La movilidad de los talleres alfareros sí es muy grande, salen rápidamente por esta lógica que le estoy diciendo. El que tenía eso, pues lo hacía lotes y lo vendía sin ningún... O el que tenía un huerto, porque lo que hay que entender es que las superficies destinadas a cultivo dentro de las ciudades es enorme. Yo siempre recomiendo que se tenga muy presente el perímetro de Marrakech, una ciudad de fundación almorávide. Se hace un perímetro absolutamente gigantesco. Los perímetros, insisto, se hacen en función de elegir los elementos topográficos que mejor te defienden, por decirlo de alguna manera. Si yo tengo una plataforma como esta y tengo unos accidentes que permiten construir la ciudad aquí, aunque yo necesite solamente una décima parte de esta plataforma, yo la muralla la construyo aquí, porque esta defensa natural me permite ahorrar en defensa todo lo que quiera. Por lo tanto, el que un perímetro sea mayor o menor está en función de las estrategias de elección de los accidentes topográficos que tienen lugar, y eliges los que de manera natural tienes ya unos cortes, o tienes un barranco, o tienes un río, y por lo tanto no hay ningún problema en llevarte la muralla 500 metros más allá de donde tú incluso la hubieras elegido si no tuvieras ningún accidente de estas características. Si a esto añadimos que estas murallas, como pudo ser la que se hace en Marrakech en época almorávide, es de tapial de tierra, pues miel sobre hojuelas, se hacían perímetros gigantescos. Por lo tanto, la arqueología de la muralla, de cómo se hace la muralla, cómo se mantienen las murallas a lo largo del tiempo, es un tema muy interesante que no les quiero calentar más la cabeza con él. Por ejemplo, les presento un hallazgo de hornos, también, en este caso alfares, que están debajo de este edificio del 13. Esto ya es arrabal. Estas instalaciones estaban en el arrabal y ya en el siglo XIII, en época musulmana, ya han sido amortizados. Vean ustedes que el mismo fenómeno de saturación que se produce en la Madina se vuelve a producir en el arrabal, exactamente igual, y por lo tanto se amortizan de nuevo los talleres alfareros. Insisto en que hay una realidad mucho más estable que son los cementerios, y por eso les digo que el cementerio sí tiene una estabilidad mucho mayor. Prácticamente en Murcia los cementerios que hemos excavado, casi todos estaban dentro de la Madina y casi todos llegaron a la conquista
del siglo XIII, siendo cementerios dentro de la propia Medina. Estos son los hornos de barras de ese taller alfarero del arrabal, amortizado y sellado por esos pavimentos de la casa. Un tema interesante siempre, el abastecimiento de agua. Yo esto es que me lo tomo un poco en plan catequético casi para que ciertas deformaciones que hay salten. El tema del agua en la ciudad medieval islámica. Hay una idea de proyectar en la ciudad islámica la tradición clásica en la ciudad donde había un interés enorme a través de grandes acueductos, el abastecimiento de la ciudad. En el panorama de la ciudad medieval no existe nada de esto, ¿eh? Y esto es importantísimo aclararlo. Es decir, la ciudad islámica medieval yo la calificaría como el espacio donde el predominio de lo privado existe. Es muy diferente de lo que podríamos entender en la ciudad clásica. Y esto en los temas de abastecimiento y evacuación se daba. En las ciudades, por ejemplo, nosotros sabemos que Sevilla, en este caso es una imagen de Sevilla, hay agua documentada por las fuentes almohades a través de los caños de Carmona, del acueducto romano que se restaura y lleva agua a Sevilla. Pero esa agua no iba a la Medina. Quien hace las obras de restauración de los caños de Carmona, lo que lleva el agua es a la Bujaira, a su finca. La finalidad del agua y de su obra es abastecer su finca. Y otra cosa es que cuando tú has llevado tu agua a tu finca, quieras quedar muy piadosamente bien, haciendo también una deriva a tal sitio y, por lo tanto, si lo llevas además a la mezquita, pues ya eres un hombre piadosísimo. Pero no nos engañemos. La mayoría de estas intervenciones de llevada de agua hay que plantearse dónde iban. Y en este caso de Sevilla sabemos que por las fuentes que iba a la Bujaira, a la Gran Almunia, en la periferia de la ciudad. Cuando tú haces una obra de kilómetros para traer el agua, después no tienes problema. Una vez que tu interés, que es estrictamente económico de explotación de un espacio agrícola, hacer una deriva a una mezquita o demás. Pero el abastecimiento en Sevilla, que es un caso muy parecido al de Murcia, que es el que tengo mejor estudiado, es una ciudad en valle, una ciudad sobre un suelo sedimentario con un nivel freático muy en superficie, una extracción del agua a través de pozos que abastecen de todas las necesidades menos del agua para beber, es el mismo fenómeno que en Murcia, y tú tienes toda el agua que quieres en tu casa porque a través de estos pozos puedes regar tus pequeños huertos, fregar, rociar, hacer la colada y por lo tanto tienes toda el agua que quieras, excepto beber, que sabemos también por el Tratado de Gisba, bien estudiado para Sevilla, que estaban los aguadores, que eran los que llevaban el agua a las casas y sistemas también de elevación, en este caso mediante norias, normalmente para espacios mayores de cultivo, pequeños huertos que tenías también dentro de la ciudad. Esto es una noria que excavamos nosotros dentro de la propia ciudad de Murcia, por la propia presencia de zonas de huerto dentro de la ciudad, que muchas veces este parcelario agrícola dentro de la ciudad o en los arrabales son los que terminan dando morfologías regulares al urbanismo que se hace sobre esos espacios agrícolas. Lamentablemente, estas regularidades en la cabeza de muchos ha dado lugar a defender que el Estado estaba preocupado por hacer diseños regulares, ortogonales, sobre todo en los arrabales califales de Córdoba, cuando nada de eso había. Es decir, tratar de decir que toda regularidad en el parcelario se debe a un intento o a un deseo de hacer una planificación al uso y al gusto de la tradición clásica, pues es un disparate por una sencilla razón. Está más que estudiado la regularidad de los espacios cultivados y en las expansiones urbanas sobre espacios cultivados sacas un parcelario absolutamente regular. Por ejemplo, el barrio de Axares en Granada, junto al Darro,
Es un barrio absolutamente regular, pero es que es un barrio absolutamente agrícola. La calle San Juan de los Reyes era la línea de rigidez, la acequia, y eso era un espacio absolutamente agrícola del primitivo núcleo del Tiez, de lo que es hoy día la zona alta del Albaicín, y eso, cuando la ciudad del Once se expande, lo que hace es consolidar toda la estructura agrícola con sus caminos, con sus acequias, y genera esas formas regulares, no solamente allí, sino en otros sitios. Tendríamos varias conferencias para hablar de todo esto, pero nada. Bueno, una imagen decimonónica, finales del 19, de los aguadores, van a las acequias ahí en Murcia y repartían el agua, pero esto es lo que sucedía en época islámica en Murcia. Un tema muy interesante, no solamente el agua cómo la conseguimos, sino cómo la sacamos. Siempre en todo urbanismo hay dos problemas importantísimos a resolver. Primer problema, que no puedes eludirlo, el agua que te cae del cielo, y además el agua torrencial que en un momento te cae. El agua puede ser el enemigo mayor para una zona que estás urbanizando, porque puede generarte los destrozos mayores de los edificios. Por lo tanto, en todo urbanismo, en todo espacio mínimamente urbanizado, tienes que desde el primer momento preocuparte por sacar el agua que cae del cielo. Esa no puedes librarte de ella. Llueve cuando tiene que llover y además no te pide permiso en la descarga Bueno, entonces, en las ciudades islámicas que tienen una solución no solamente elemental de abastecimiento, no existe un interés para abastecer desde la autoridad a la ciudad, tampoco existía un mayor interés de solucionar los problemas de evacuación. Entonces, en los casos donde no tenemos abundancia de agua, lo que se hacía era un sistema que llamamos diferenciado, que yo llamo diferenciado, que es el agua de las letrinas, que es el problema, que es la que no puede circular fácilmente porque creas problemas por toda la calle. Tienes que llevarlas a un pozo negro y el agua de lluvia puede circular relativamente por las calles sin mayor problema o con unas canalizaciones muy elementales. Cuando tienes agua y hay un urbanismo complejo, cuando tú tienes posibilidades de tener una red bastante estable para la evacuación y tienes agua que te permita arrastrar residuos, el agua de lluvia que viene del patio pasa por la letrina, arrastra y viene a una canalización que yo llamo de sistema unitario, porque tanto aguas pluviales y aguas fecales pueden venir a una canalización. Pero ¿qué pasa? Si tú no garantizas que por aquí sale agua continuamente para los arrastres, no puedes hacer esto y lo que te vas normalmente es al Pozo Negro, que lo tienes aquí, y la canalización van separados. Ese es un sistema que yo llamo diferenciado. Pero en el caso de Murcia o de Sevilla, por ejemplo, cuando tienes unos pozos que puedes sacar toda el agua que quieras porque tienes un nivel freático a 3, 4 metros, 5 metros, tú puedes estar echando todo el agua que quieras en los momentos de sequía, cuando pasan 2 meses y no llueve, porque a través de ese nivel freático sacas toda el agua que quieres y tienes. Murcia, en este caso, tiene un sistema unitario. Eso sí, el sistema de desarrollo de esas canalizaciones siempre tiene que ser muy corto. Por lo tanto, tenemos un sistema siempre radial que, mediante trayectos cortos, lleves las aguas a una cloaca máxima, que suelen ser los fosos. Normalmente nosotros entendemos el foso que está junto a las murallas en función de la defensa. No digo que no tenga función defensiva, pero esos fosos son fundamentalmente cloacas máximas que permiten que mediante un sistema radial, mediante una trayectoria corta, tú saques perfectamente toda el agua y tengas un mantenimiento de ese trayecto vinculado a las comunidades que lo usan. Es decir, está perfectamente identificado qué número de calles, de vecinos, son los responsables de que ese trayecto de 500 metros, 400, y por lo tanto son ellos los que tienen que mantenerlo. Todo esto es interesantísimo en este urbanismo medieval y también podríamos
dar otra clase exclusivamente de tema de la hidráulica urbana, pero como sé que tengo que terminar, baños, no les voy a decir lo que son los baños en la ciudad islámica, la función higiénica, pero no cabe duda que la piedad musulmana, en función del concepto que tiene de la purificación, absolutamente ajeno al mundo cristiano, en el mundo musulmán, semítico y que hereda las tradiciones judías, entiende que la purificación espiritual pasa por una purificación física y que hay toda una serie de actos fisiológicos que te obligan a esas purificaciones mayores y menores. Eso finalmente genera una realidad de espacios hidráulicos en la ciudad musulmana enormemente rico. Es decir, la piedad musulmana, una religiosidad legalista, donde si tú, mujer, tienes la menstruación, necesariamente tienes que hacer una ablución mayor, porque no puedes hacer la oración porque estás en estado de impureza ante Dios, genera unas necesidades. Si tú haces tus necesidades, pues no te puedes ir a la oración si no te lavas después de orinar, porque estoy hablando de cosas un poquito, no sé cómo decirlas, pero para que la entiendan, porque me imagino que habrá venido alguien que no conozca todo esto. Estoy seguro que la mayoría de ustedes lo conocen, pero siempre hay alguien que no conoce. Pero esta religiosidad, que es común al judaísmo, pues finalmente genera unos espacios hidráulicos interesantísimos en la ciudad tradicional islámica, que en el mundo cristiano no existe, porque el mundo cristiano rechaza todo este mundo de las purificaciones y habla solamente de la purificación interior. No hay nada, y eso lo vemos en la tradición cristiana ya en los evangelios, cuando la disputa del Señor con los fariseos de si te purificas, no, si hay un alimento que es el que genera impureza, y claramente hay una afirmación evangélica que nada que entra en el cuerpo genera impureza, que la impureza sale. Eso en la piedad musulmana es otro mundo que ustedes bien conocen y que en la tradición cristiana evangélica es una realidad completamente. Lo que no cabe duda es que la piedad musulmana, desde el punto de vista urbanístico y de la riqueza de espacios y de edificios para el agua, es interesantísimo, y yo me lo paso muy bien cuando voy a las madinas tradicionales y algunos amigos se asustan porque ven que me meto en las letrinas. Claro, algunas de las letrinas de Fez son edificios del 14 y del 15 maravillosos, pero claro, no entienden que vaya yo a las letrinas, que claro, no hay buen olor porque están en uso y no son especialmente bien. La arqueología del baño sería también largo, del tema de los cementerios intramuros. Este es uno de los cementerios que excavé en los años 80. El tema de la casa y de las casas que se han excavado. Bueno, yo voy a dar unas pequeñísimas pinceladas. Ustedes todos conocen cuando se habla del modelo de casa en función de las necesidades del modelo de la familia, y donde quizás uno de los elementos que siempre se ha hablado más es de la casa en función de proteger el honor de la familia, que es el grupo de mujeres, y por lo tanto todos los mecanismos que esa arquitectura tiene que tener, tanto en positivo como en negativo, para que esa arquitectura proteja ese valor tan fundamental en la sociedad musulmana, que es el honor, y el grupo, en este caso, expresado en proteger a las mujeres de cualquier contacto, tanto físico como visual, con el exterior. En definitiva, todos han oído de todas las medidas, el zaguán, que quizás es el elemento característico para que jamás una puerta que se abra, todo esto, todos los mecanismos de control de vistas, desde las terrazas, todo esto yo creo que ustedes lo han oído y no me voy a extender. Pero yo quiero hacer más hincapié en un aspecto que quizás ustedes menos han oído. Y tiene una lógica, porque si la casa andalusí o islámica en general es una casa que tiene que proteger estos valores en función del modelo de familia, no cabe duda que tendríamos también que plantearnos ¿y cómo se sociabiliza la casa y la familia con el exterior y supera los límites? Porque claro, el que está aquí viviendo
además de la parentela que llega masculina y puede entrar y tener contacto con las mujeres de la familia, este señor que vive aquí tiene negocios. ¿Y cómo negocia? ¿Y cómo con gente? Y los varones que están aquí, cómo reciben a sus amigos que no son de la familia, y para evitar los contactos. Bueno, yo siempre, este aspecto que es más novedoso es el que quiero subrayar. La casa no solamente es aislamiento, la casa es sociabilidad. Y por lo tanto la casa tenía que generar soluciones para que perfectamente enclaustrada la mujer, los varones pudieran tener una vida de normalidad, y que sin duda la han tenido en la Edad Media como siguen teniéndolo hoy día. Entonces, una de las soluciones en las casas más antiguas que tenían más de un patio es que hay un patio para la sociabilidad, es el patio del zaguán, y por lo tanto en los otros patios puede vivir las mujeres, y tener un patinillo de acceso donde tú sí puedes tener toda esta vida de relaciones, el grupo masculino de la casa con el exterior. Pero cuando las casas, el parcelario antiguo se va reduciendo por fraccionamiento, por problemas de saturación, esas soluciones que se daban en planta baja, en esos patios de acceso, se pasan a planta alta mediante una solución de algorfa. Y aquí lo tienen ustedes. El zaguán es el espacio donde se sitúa la escalera para que quien entra aquí, sin necesidad de interrumpir la vida de la casa, mediante esta escalera pueda acceder a una algorfa y pasárselo bien o hacer sus negocios sin interferir para nada a la vida del grupo familiar femenino que vive ahí. Este es un tema que normalmente quienes hablan de arquitectura islámica no lo cuentan, en gran medida yo creo que muchas veces porque no se sabe. El arrabal, ya he hablado de la realidad de la ciudad con todos estos elementos. El arrabal, como ya les he explicado, el arrabal es la respuesta a la saturación en la ciudad, y finalmente todo lo que va saliendo de la ciudad vuelve a tener el mismo problema y necesidad de protegerse, y se hace la muralla. Por lo tanto, es una reduplicación de todo lo que se ha producido en la Medina. No cabe duda que cuando el arrabal empieza a vivir en función de lo que empieza a salir aquí, y esto da lugar a una especialización. Los alfares van saliendo y se van yendo a unas zonas para alfares. Ese alfar que yo les he presentado, que estaba amortizado ya en el siglo XIII, estaba aquí, y por lo tanto hay un fenómeno de expulsión. Pero hay una mayor especialización, podríamos decir, porque hay unas zonas, por ejemplo aquí lo que tenemos es la Gran Almunia, que en origen estaba extramuros, era una realidad de cultivo y de espacio de recreo fuera de la ciudad, pero claro, lo que en el siglo XII, cuando se decide hacer la muralla, no cabe duda que la autoridad tuvo mucho interés que la muralla pasara exactamente por su tapia, y que la muralla sirviera de tapia para su gran finca, que es el Alcázar Menor de Adara Sugra de Murcia, que hoy día queda un pedazo conservado dentro del convento de Santa Clara. Aquí es donde estuvo el Colegio de San Esteban, zonas de huerta todavía existen y que habían desaparecido, no había memoria, y que al hacer excavaciones han aparecido. Voy a mostrar algunos de estos elementos. Concretamente, empiezo por el monasterio, que es esa Almunia de la que le estaba hablando, en este caso con el Palacio del XIII. Pero anteriormente hay un palacio de época mardanisí, que es un gran patio de crucero, con un núcleo de palacio, y aquí dentro del gran salón del XIII, cuando hicimos excavaciones, sacamos esta parte. Es decir, aquí después se edifica el Palacio del XIII. Bueno, sigo pasando. Salen los restos de una gran cubba de época mardanisí, siglo XII, y especialmente, claro, es un hallazgo revolucionario porque lo único que conocíamos para este momento del XII es el panorama de la cubba palatina de Palermo, una construcción hecha en una iglesia normanda del siglo XII que era tenida muy en cuenta para hablar del arte islámico en el siglo XII, hablando a través de una armadura de madera que es la que tapa la capilla palatina. En este caso se hablaba de que todo esto era netamente oriental, sobre todo fatimí, de influencia fatimí. Yo no
pretendo cuestionar, pero lo que sí digo es que en Murcia apareció esta cúpula absolutamente arrasada. Esto eran pedazos que cuando estamos excavando los encontramos. En este caso tuvimos la suerte, porque esto es un ladrillo. Esto tienen ustedes que imaginarse una cúpula de mocárabes construida con una estructura de ladrillo y yeso. No es una estructura leñosa, sino una fábrica de ladrillo y yeso. Un poco, háganse la idea de la Barudillín de Marrakech, que es una cubba contemporánea a esta, unos años anterior a esta. El interés que tuvo este hallazgo no solamente es que tenemos ya una cubba perfectamente documentada, es que al excavar esto que era un ladrillo, que perfectamente hubiera ido a la escombrera, estaba enlucido y tuvimos la suerte que el albañil al darle era escombro. En principio ahí en la excavación veías un pedazo de ladrillo. Cuando excavamos los pedazos de ladrillo no se rescatan nunca. El ladrillo va a la escombrera, rescatamos la cerámica, pero un pedazo de ladrillo va. Pues tuvimos la suerte que al darle el golpe, el albañil, la lámina del lucido que tapaba esto saltó. Y de golpe y sopetón encontramos esta joya y después empezaron a salir muchos más restos de esta cúpula, pero era escombro, estrictamente escombro. Ya a partir de ese momento ya todo se miraba con lupa y pudimos rescatar muchos de estos restos. En definitiva, esto está evidenciando el gran proyecto constructivo que hace Immardanis entre 1150 y 1160 y pico en su capital, y por lo tanto tenemos datos arqueológicos, gracias a la arqueología, que evidencian qué categoría llegó a tener esta corte en esa fecha. Y, lógicamente, lo que se conocía en ese momento, además de algún fragmento también fatimí, lo único de gran categoría, perfectamente conservado. No sé si ustedes conocerán la Capilla Palatina, vayan a verla cuando vayan a Palermo, pero es una iglesia con toda una armadura de madera pintada, es una auténtica joya perfectamente conservada. Estas son las yeserías que aparecen junto a todo ese material, típicamente de tradición almorávide, y aquí tienen otros monumentos de Palermo, la Cubba Palatina, con yeserías que son claramente occidentales. A partir de todos estos hallazgos yo me interesé por estudiar esto e ir planteando que lo normando del 12 no solamente habría que abordarlo en su análisis desde el arte islámico oriental, sino que hay datos que claramente apuntan que en Italia en ese momento las influencias no solamente Oriente influyen en el arte normando, sino que hay datos suficientes para apoyar, porque esta yesería es claramente occidental. De eso no tengo la menor duda. Esto es una obra normanda de mocárabes en piedra. La arquitectura esta es en piedra, no es en yeso. Evidentemente es una obra cristiana, pero sin embargo la yesería que recubre todas estos mocárabes es yeso, y es un yeso claramente occidental. Y las pinturas que aparecen en Murcia son lógicamente andalusíes. Y aquí les traigo otro ejemplo en este panorama de transformación del conocimiento en los años 80, es que esto es un bacchini, lo que llaman bacchini, que en las iglesias del 12 hay cientos de piezas decorando las iglesias románicas italianas, y que los italianos venían estudiando porque, claro, eran auténticos ajuares de piezas valiosísimas y que ya llevaban años estudiando, y apuntaban la mayoría de los estudios a que eran piezas orientales. Ya algún italiano empezó a apuntar que podrían ser andalusíes. Pues fíjense ustedes, en ese momento sacamos en Murcia este Ataifor. En ese momento está apareciendo Santa Clara, que todo eso, sacamos esta pieza. Murcia tiene documentada la producción del 12 por textos, por fuentes árabes en el 12, pero es que además esta pieza se analiza desde el punto de vista de la pasta, del análisis de pastas, y no hay duda que es una pieza con arcillas locales. Y ya, lógicamente, la prueba arqueológica, pues yo creo que no es necesario demostrarles el absoluto paralelismo, y por lo tanto, a partir de ese momento ya internacionalmente se reconoce que al menos parte de estos ataifores
procedieron de Murcia. No digo todo, pero parte de esta loza dorada italiana que se venía estudiando. Y esto lo que está demostrando es la intensificación de las relaciones comerciales y protocolarias entre la taifa de Ismardanis y las repúblicas italianas, que lo sabíamos también por los textos. Hay una carta, no recuerdo de qué papa, ponderando a Ismardanis como un personaje, y los tratados comerciales. Bien, este Palacio de Santa Clara fue arruinado. Yo creo que esas pinturas se salvan porque los almohades las tapan. Es hipótesis. Lo único que puedo decirles es que esa cúpula, cuando se derriba en época musulmana, se derriba ya enlucida, y por eso se ha conservado la pintura. Si no, la pintura no se hubiera conservado. Yo creo que los almohades, cuando llegan al Palacio de Ismardanis, lo que hacen es una cubrición de todas esas figuras, y cuando finalmente derriban, eso quedó sellado. Y aquí tienen ya, en este caso, el palacio que arrasa el Palacio de Ismardanis, que es las construcciones del 13 de Ibn Juta al-Mutawakkil, que es la tercera taifa en 1228. Bien, este palacio es el de Santa Clara, dentro del monasterio de Santa Clara, que se le da a la orden de clarisas en el siglo XIV por el rey Pedro I. Y en los principios de los 80 empezamos a descubrir, y hoy día restos de ese palacio del 13, no el del 12. El del 12 aparece en excavación, arrasado. Este fue reutilizado en el monasterio de Clarisas, que hoy día está en pie y sigue siendo convento, y por lo tanto es una visita obligada, porque hay un magnífico museo de arte sacro conventual junto a este museo de arte islámico en Murcia. Yeserías de este periodo es un panorama especialmente interesante, porque nos explica la transición de lo que es la yesería almohade, el fenómeno almohade que lo conocíamos bien, y lo nazarí, pero esa transición de lo almohade a lo nazarí no se conocía. Santa Clara, con yeserías fechadas en 1228-30, es la clave para entender este proceso evolutivo. Sería también otra conferencia hablar. Y en este caso, el hallazgo que quizás ustedes hayan oído más hablar sale en esta zona, es Arrabal, esta es la Madina, la muralla, como ustedes ven bien, esto es la antigua iglesia de los jesuitas de San Esteban, y todo esto eran huertos, y todo esto es una edificación de los años 70 y 80. Hay zonas todavía de jardín aquí, todavía está. Y cuando se va a hacer un aparcamiento, pues aparece este gran arrabal en zonas que desde el siglo XIV eran zonas de huerto. Hay un fenómeno de regresión bien documentado, como ven ustedes. La conquista cristiana nunca pudo igualar en población a la población andalusí que emigró tras la conquista del 64-66, que bien conocen ustedes. Esto es una cita de Al-Idrisi, de cómo describe el arrabal. Y miren ustedes, en 1376 el concejo está prohibiendo el derribo de las casas en la risaca y la subsiguiente venta de ladrillos, tejas y maderas, salvo que el propietario de la anterior construyese una nueva. Quiere decir, todo esto está abandonado, los propietarios no construyen nada porque no hay, la ciudad es inmensa y no hay población para ocuparla, y lo que quieren es expoliar las casas y venderlas como material constructivo. Esto finalmente, lógicamente, la realidad se impuso. Viene la gran crisis del siglo XIV, no solamente en Murcia, en toda Europa, y esto se terminó convirtiendo en espacios de cultivo, que yo, que soy de Murcia, todo esto lo he pisoteado y lo he corrido de niño, entre moreras, acequias, las recuerdo perfectamente, como yo saltaba las acequias aquí, las recuerdo perfectamente. Bien, el perímetro de la ciudad, la ciudad no es solamente intramuros, es toda la realidad exterior, y en este caso poner unas imágenes de la gran Almunia del Castillejo de Monteagudo y de lo que Ismardanis, sobre todo, porque lo que presento ahora es todo el programa constructivo de Ismardanis con unas cuantas imágenes. Esta es la gran Almunia, el gran albercón de la Almunia de Ismardanis, el Castillejo, toda una serie de estructuras en las zonas de irrigación, unas zonas de elevación de secano, es la zona de contacto del regadío con la zona de monte en Murcia,
y pueden hacerse una idea de este gran albercón y de la finca con el palacio en zona en alto. Esta imagen fortificada del palacio es una imagen más de poder que de realidad. Esto no era un castillo, era un palacio, pero se utiliza unas formas de la construcción militar como expresión del poder en este caso. Aquí pueden ver las ruinas actuales, es un estado lamentable, es un escándalo para Murcia que esto todavía lo tengamos así, pero declarado monumento nacional de los primeros. El patio se destruyó en los años, yo creo, 40-50 y se convirtió mediante bombeo de agua para el riego de todo el palacio y de toda una destrucción terrible. Pues hoy día seguimos con este palacio en este estado de conservación. Cuando, de alguna manera, el reino de Murcia, sus raíces son estas. Es decir, Alfonso X y su padre se llaman rey de Murcia porque hay una conciencia de que Murcia fue un reino con Ismardanis, con Ibn Jud, pero sobre todo con Ismardanis es el que consolida que Murcia fue uno de esos grandes de esas grandes capitales, de esos grandes reinos mediterráneos, y por lo tanto, si hubiera un mínimo sentido de conciencia, pues esta ruina no sería un espacio privado todavía y no estaría en una situación de vergüenza para Murcia. No hay otras palabras. La planta con el jardín, desaparecido, lógicamente esto en los años 20 se excava y se destruye en los años 40-50, declarado monumento nacional, y unas reconstrucciones que estamos haciendo allí en el Laboratorio de Arqueología y Arquitectura, sobre todo es Antonio Almagro, que se ocupa de estas recreaciones, para que vean el palacio con esta imagen fortificada y algunas imágenes del interior, sus yeserías. Este es el castillo de Monteagudo, es una fortaleza anterior, pero que la reconstruye Ismardanis, y este elemento es el típico de todas las construcciones mardanisíes, que son las esquinas entrantes. Esta solución que está en el palacio las tenemos en todo. Hay un programa y hay un arquitecto que se dedica a hacer un tipo de arquitectura al servicio del poder mardanisí que no tenemos precedentes. Yo no he encontrado precedentes de esta solución en esquina, que el arquitecto la adopta en todos los edificios que hace. Este es el castillo, aunque existe con anterioridad, lo rehace, esquina entrante, y aquí tenemos otro edificio interesantísimo que quedó inacabado. Lógicamente los almohades frustran que terminara con este proyecto constructivo, que como ustedes ven es una solución también de torres formando esquina entrante. Con esto yo ya termino, les agradezco la paciencia que han tenido, pero yo no sé cómo contar todo esto en tan poco tiempo. Gracias.